Dios, bueno, gracias por esta tarde y ayúdanos en este tiempo de juntarnos y meditar tu palabra. Responde nuestras preguntas, nuestras inquietudes y háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ok, es mi audio. Ya está. Ahora sí. Muy bien, chicos. Entonces, hoy vamos a estudiar por qué oramos el Padre Nuestro. En muchas ocasiones lo vemos que lo oran muy constantemente, algunos lo han tomado ya como algo muy cotidiano, que todas sus oraciones, cuando les pedimos que oren, bueno, ellos lo fijan como solamente la oración del Padre Nuestro, y hay veces nosotros mismos no entendemos por qué la gente ora el Padre Nuestro, por qué otras religiones, sobre todo las cristianas, en otras iglesias son tan efusivos. Ahora, nosotros usamos el Padre Nuestro y normalmente los que han estado yendo a la iglesia y son parte de los domingos se van a dar cuenta que por lo general tenemos un tiempo de oración y es una oración muy nuestra, muy personal cuando dirigimos, pero el Padre Nuestro siempre lo recordamos eh, en, en, antes entre la Santa Cena, exactamente no recuerdo el tiempo, pero está allí en el espacio de la celebración de la Eucaristía, de la Santa Cena, ¿no? Entonces, porque siempre el pastor, el presbítero, el que está presidiendo, en el caso de la iglesia, el pastor Jerry, siempre dice, ahora oremos como el Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Entonces, y la oración del Padre Nuestro es parte de nuestra liturgia. Pero adicional tenemos otras oraciones, oramos por los enfermos, por la iglesia, oramos por el país, por las autoridades, pero ya es cada uno ora de acuerdo a como Dios pone en su corazón y en sus propias palabras. Pero el Padre Nuestro tiene un significado y el por qué siempre tenemos que recordarlo también tiene un propósito. Entonces, hoy vamos a ver ese propósito. ¿Por qué oramos el Padre Nuestro? ¿Por qué tenemos que recordarlo? ¿No? Entonces, eh, pero antes, vamos, yo les agradezco a Dios porque hoy me ha llegado como que uno a las 5 y otro a las 5:30 y estoy muy contenta porque han habido respuestas. Así es que hoy no vamos a hacer unas preguntas como siempre hacemos, ustedes responden, entonces hoy vamos a responder esa tarea práctica. Y al finalizar vamos a ver por qué no hemos puesto las preguntas que siempre ponemos, porque en nuestras reuniones anteriores, cuando yo les pregunté por qué oramos, ustedes ya hicieron la respuesta. Entonces, ahora, ¿por qué oramos el Padre Nuestro? Vamos a tener una respuesta al final, porque es mucho más profunda de lo que podríamos responder. Entonces, la pregunta, voy a pedir a Geraldine, por favor, ¿leíste Marcos 16 del 1 al 8? ¿Tienes tu apunte allí a la mano? ¿Te acuerdas de lo que leíste? Sí, hermana, pero, o sea, sí lo leí, pero no me acuerdo muy bien qué versículos más me llamaron la atención, pero sí me acuerdo de qué era el versículo. Ok, si nos puedes compartir. Eh, Cuando Jesús resucitó y, bueno, pudo salir, aunque haya una piedra muy pesada y grande fuera del lugar donde él estaba. Y los demás se sorprendieron porque no habían visto el cuerpo de Jesús. Y bueno, Y, esa fue la parte que más me llamó la atención. Ok, Geraldine, te llamó eso la atención y has hecho algo, por ejemplo, en esta semana, eso que te llamó la atención, has pensado o le has prestado un poco de atención a eso y has pensado en un poquito qué cosa has tenido que mejorar para poder que ese versículo que te llamó la atención, hacerlo práctico en tu vida diaria. ¿Hiciste algo esta semana? Eh, una práctica nueva, no creo, porque he estado orando constantemente
Y más que todo no he podido hacer tanto porque he estado en una semana muy ocupada y todo eso. Por eso tampoco pude ingresar a las reuniones pasadas y tuve algunos problemas de internet. Ok, Geraldine, pero si tú me dices gracias, si tú dices que él llamó la atención de que Jesús salió y había una tremenda piedra, ¿no? Que también el punto sería, ¿no? Es mi apreciación de que así como Dios hizo que esa piedra, esa tremenda mole de piedra saliera del lugar y pudiera, los discípulos que llegaban al día siguiente, las mujeres que llegaron a ver a Jesús al día siguiente, vieron la piedra fuera de ella. Entonces, también nuestros problemas pueden ser puestos de lado, podemos superar nuestros problemas, podemos superar nuestras dificultades, podemos hacer nuestras tareas, podemos cumplir nuestras metas, porque no estamos solos. Jesús nunca estuvo solo. Si bien es cierto, su Padre se alejó de él porque cargaba el pecado del mundo, pero cumplió su promesa de resucitarlo y de quitar esa piedra. O sea, su Padre lo resucitó. Entonces, nosotros también tenemos esa opción, porque ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿De acuerdo, Geraldine? Entonces, muy buena tu apreciación, pero también es muy importante que pienses en lo que te acabo de decir. Davis, ¿tienes algún comentario? ¿Leíste Marcos 16? Del 1 al 8, y si tienes algo algo que te impactó, algo que pasó con él, o alguna aplicación que ha tenido esto en tu vida. ¿Me escuchas, Davis? Si no puedes hablar, escríbelo. Ok, escríbelo si no puedes hablar, escríbelo al chat, Davis, porque no te escucho. Ok. Vamos con Frank. Franco me lo envió, se lo vamos a leer ahora. Bernabé. Mamá. Sí, te preguntaba que Marcos del 16, del 1 al 8, si tienes algún comentario, si lo has leído. Marcos. Mientras Bernabé se va preparando, Danita, ¿tienes algún comentario al respecto? ¿Alguna aplicación que has tenido en esta semana a tu vida? No sé. ¿No has leído, Danita, nada? Sí, que sí lo he leído, sí. Ya. Pero no entendí nada de la pregunta de lo que se me dijo. No, de las preguntas que están aquí, ¿qué versículo de lectura te llamó la atención? ¿Qué pasó con Jesús? De acuerdo al versículo que te llamó tu atención, ¿qué harás para conocer a Jesús un poquito más? Me refiero a esas. ¿Hay alguna respuesta de esas preguntas al leer la lectura que has tenido? Supongo que cuando dijo que movieron la piedra, o sea, yo me quedé, ya, bueno, Dios hace todo lo que Jesús hace, literalmente puede hacer todo, y entonces yo me quedé, bueno, pero yo no me imagino a Jesús moviendo una piedra así, o sea, yo no sé si literalmente la agarró y empujó la piedra en plan fuera, o la piedra se movió sola en plan ya pasa, o sea, algo tonto, pero así me lo imagino. Ok, Geraldine. Perdón, Dana. Entonces, bien, no te preocupes, no, lo que pasa es que Jesús no lo movió, fue Dios quien lo movió y fue Dios quien lo resucitó. Entonces, Jesús fue resucitado por Dios para cumplir la promesa y de esa manera vencer el pecado y la maldad y darnos vida eterna. Entonces, y justamente eso tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar hoy, con el Padre Nuestro, tiene mucho que ver eso porque es Dios que tiene la autoridad y él es el que resucitó a Jesús. Ahora, y es probable, es el poder, y Jesús, es súper poderoso también. O sea, ahora, el punto que movió, cómo se movió, no está exacto en el Evangelio, solo si se sabe es que si Dios se resucitó entre los muertos a Jesús, entonces también tranquilamente pudo mover la piedra, ¿no? Entonces, sí, Dios Padre resucitó a Jesús con su poder y una piedra que era tan grande
si ustedes han visto, han leído, perdón, la lectura, eran las mujeres que caminaban buscando, yendo a ver a Jesús y decían, ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? Porque ellos llevaban los perfumes para poder ungir a Jesús, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos claro eso. Gracias, Dana. Matías, yo sé que tienes problemas con tu internet, así que escríbelo al chat. Así que yo voy a, mientras Bernabé, también puedes escribir al chat, por favor. Tus respuestas. Yo tengo 2 respuestas que quiero compartir con ustedes. Que ya me dijeron. Ah, ok. Si puedes escribirlo, Matías, al chat sería genial. Entonces tengo aquí 2 respuestas y quiero compartir con ustedes. Este es de Sarela y dice, ¿qué versículo de lectura te llamó la atención? El versículo 6 y 7, donde nos comenta la resurrección de Jesús. Ok, ¿qué pasó con Jesús? El Viernes Santo, Jesús murió crucificado en la cruz, fue el quien nos liberó del pecado. Cuando María Magdalena, o sea, las 3 mujeres que fueron al sepulcro, quedó sorprendida al ver que el cuerpo de Jesús no se encontraba, entonces aparecieron los ángeles y le preguntaron el porqué de su llanto. Al voltear, María vio a alguien, al principio no sabía quién era, pero cuando él dijo, bueno, María supo que era Jesús. Ya. Y de acuerdo al versículo que llamó tu atención, ¿qué harás para conocer a Jesús un poquito más? Me gustaría leer la Biblia un poco más a fondo para conocer más acerca de Jesús. Gracias, Arela. Espero que pongas en práctica, o al menos hayas puesto en práctica, si no en la semana que pasó, esta semana que viene, pongas en práctica la lectura que te va a ayudar y es muy, muy importante. Esta es la respuesta de Franco. ¿Qué versículo te llamó la atención? El versículo 4. ¿Qué pasó con Jesús? Que estaba... bueno, molesto, dice, porque no creían en él. ¿Qué harás para conocer a Jesús un poquito más? Creer en él y en todas sus palabras. Gracias, Franco. Creer en él y en todas sus palabras. Chicos, muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es nuestra clase. Es muy importante que ustedes lo trabajen. Nos falta Luis, que está por entrar, y nos falta Bernabé. Estoy esperando. Acá tengo 2 chats antes de pasar. Ok. ¿Qué es lo que quiere? Matías, es sobre lo que habíamos visto anteriormente, sobre el, a ver, lo que quiero que menciones es si has leído esto, si has leído Marcos 16 del 1 al 8, y si tienes tus respuestas de estas 3 preguntas, o al menos de una o de 2, si hay algún versículo que te impactó, o la respuesta a qué pasó con Jesús, ¿no? Entonces, o de acuerdo al versículo que te llamó la atención, qué has hecho en esta semana o qué vas a hacer en los días que siguen para conocer un poquito más a Jesús. O sea, eso me lo pueden escribir al chat y al final lo podemos compartir, y mientras tanto vamos a continuar con nuestra clase. Tanto Bernabé como Matías. Ok. Ok, Matías, tranquilo, no hay problema. Si no lo pudiste hacer, no hay problema, para la próxima semana lo haces. ¿Ya? Continuamos entonces con la clase de hoy. Oh, ok. Solamente te voy a pedir un favor, Matías, si al menos una vez, yo siempre dejo las tareas hoy día estoy dejando la tarea, pues hoy día vas a ver también la tarea que está ahí. Entonces siempre quiero que sepan que hay siempre es como una tarea, como un aprendizaje. Y como a la semana pasada el hermano Lucho les decía, háganlo domingo, cuando tienen más tiempo. Cosa que durante la semana lo tienen ya en su cuadernito y lo pueden ir trabajando. Ya, Matías, me refiero a todos para que no lo hagan a última hora. Háganlo mañana, domingo, que tienen menos estrés porque no tienen horarios pegados. De media hora lo hacen, y cosa que en la semana lo que pueden hacer es reforzar y mejorar. Ok, entonces, hoy vamos de acuerdo a lo que nos toca hablar, de acuerdo al tema que nos toca hablar, hoy vamos a ver sobre la oración. ¿Por qué es que oramos el Padre Nuestro?
Y yo quiero que ustedes observen aquí en las imágenes, por ejemplo, si ustedes ven, ahí está el nombre, tenemos ahí a un sacerdote taoísta. Ya es una creencia china que luego fue expulsada, terminaron en Vietnam y donde están mucho más extendidos, son mucho más fuertes. Por ejemplo, ellos también tienen su tiempo de orar, ellos prenden velas para poder, en favor de sus muertos. Entonces ellos tienen también una cultura religiosa y también tienen su oración. Ellos tienen muchos dioses, no tienen varias creencias, no son muchos dioses, varias creencias. También en la parte superior, si ustedes ven, tenemos el festival del Thaipusam. Por ejemplo, es un festival, que se da en la cultura hindú. Ellos tienen un dios que una vez al año hay un mes específico donde el dios Murugan, así se llama el dios, nace. Entonces, ¿qué les lleva a ellos cuando ellos tienen esa fecha? Ellos salen y hacen un festival. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ellos tienen una iglesia a donde van, de donde estén. Por ejemplo, esta foto que está tomada es de un templo en Tailandia, donde hay hindúes. Ellos salen de sus hogares y caminan descalzos. Todo el tiempo, no importando dónde estén, ellos hacen como una peregrinación, como un festival en camino hacia el templo, y a veces llegan con las llagas y todo, pero van allí a orar a este Dios que tienen allí en el templo, y a eso se le llama el festival del Thaipusam. Pero van camino de varios días algunos, otros de un día cuando están en la ciudad, es todo un festival, pero van descalzos, cargando cosas, hasta llegar al templo que ustedes ven, y allí entran en un trance de oración. En la parte inferior, tenemos el festival del fantasma hambriento. Es un festival parecido al Halloween, pero mucho más agresivo, diría yo, y mucho más, no sé si la palabra correcta es agresivo, mucho más gnóstico. Es el festival del fantasma hambriento en China, donde ellos creen y consideran que sus familiares muertos se levantan con hambre y se levantan a comer, y se levantan a llevarse a otras personas. Entonces, lo que hacen los que creen en esto les preparan comida, les preparan cosas en las puertas de las casas, se encierran en sus casas, algunos, y se ponen a orar para que estos familiares, los fantasmas, de estos familiares no vengan y los maten o los destruyan, ¿no? Entonces, se está volviendo con el paso del tiempo mucho más comercial. Pero las personas que creen en esto, que tienen esta creencia, sufren por el temor y el miedo de que los más vulnerables sean muertos por este tipo de familia, o sea, estos familiares que se levantan esa noche. Entonces tienen un festival, y el festival consiste en ponerle las cosas que más les gustan a ellos, ¿no? Y encerrarse en sus casas y ponerse a orar. Y otra de las religiones que también que he querido poner aquí hoy, he tratado de buscar lo que no es tan común para nosotros, son los musulmanes. Y ustedes han visto que yo he puesto dos imágenes, una que está en la parte superior, y esta es la que dio vuelta al mundo en medio de la pandemia. Ustedes saben que estábamos en cuarentena, y en medio de la pandemia, muchos de estos musulmanes del grupo de los musulmanes, sí, por favor, puedes decir. Muchos de los musulmanes dejaron su estado de sus casas, porque ellos tienen la costumbre de ir a orar 5 veces al día. 5 veces al día oran en su templo. Tienen que buscar su templo para poder ir a orar, pero ellos van 5 veces al día. Entonces, el confinamiento lo que logró en ellos fue,
algo pasó aquí. Ya está. El confinamiento lo que logró es que ellos tuvieran que dejar sus hogares para poder ir al templo. Y ustedes ven, el templo está cerrado y no podían entrar. Muchos de ellos fueron encarcelados. Entonces, los musulmanes por años tienen esta cultura de que ellos necesitan ir a su iglesia a orar, y oran 5 veces al día, ¿no? Entonces, y tienen toda una ceremonia. Pero después de que dio la vuelta al mundo y tuvieron muchos problemas, ya ahora, bueno, me imagino que la oligarquía, el grupo que coordina con ellos, sus jefes, sus grupos, entonces ya están permitiendo que ahora oren en casa. Si ustedes ven la figura de abajo, y hay un musulmán orando en casa. Entonces ellos también oran, pero oran a Dios Alá, y tienen también toda una rutina, ¿no? Oran 5 veces al día, pero tienen varias posiciones. Primero están sentados, luego se agachan, después se tiran al piso, luego se levantan, y siempre están con la Biblia leyendo allí. Entonces, ¿y por qué he querido mostrarles esto? Para que ustedes puedan entender de que hay en toda religión hay siempre ese énfasis de orar, ¿no? Entonces nosotros que creemos en Jesús, que creemos en Jesucristo, entonces nosotros tenemos la fe en Él. Entonces nosotros, por eso que nos llaman cristianos, porque seguimos a Jesús, ¿no? Entonces, si ustedes se dan un poquito de tiempo de poder analizar cada una de estas religiones que acabo yo de ponerles aquí, se van a dar cuenta que sus nombres tienen que ver, el taoísta tiene que ver con el que lo fundó, igual el festival que arriba, los musulmanes también, ¿no? Entonces, tienen todo un propósito. ¿Ya? Entonces, ahora, perdón. La semana pasada estuvimos viendo estos 2 pasajes bíblicos, y es en los mismos que nos vamos a basar hoy, pero si se han dado cuenta, hoy yo he retirado el 1 y he retirado los otros versículos, solamente he dejado el versículo 2 y el versículo del 2 en adelante, y el otro, se me fue un ratito, y en el 8, también es el mismo versículo, en Mateo 6, también es el mismo versículo, pero ahí me faltó agregar el verso 8. Yo no sé si alguien de ahí tiene su Biblia, no sé si, a ver, si me puedes ayudar, Geraldine o Dana, si tienen su Biblia a la mano. Y búsqueme en Mateo 6, 8, que es el versículo que no está agregado, porque eso sí es muy importante tenerlo, pero para el final. Así es que, mientras Geraldine me busca el pasaje, voy a pedir, por favor, a Franco que me dé lectura a Lucas 11 del 2 al 4, y Davis me va a dar lectura a Mateo 6, 9 al 13. Primero Franco. Franco, por favor. Jesús le dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Perdón, gracias, Franco. Y Geraldine, ¿encontraste el versículo Mateo 6 para que me des lectura del 8 y luego de allí, Davis continúa con la lectura? Sí, hermana, sí lo encontré. Ok, gracias, Geraldine. ¿Puedes dar lectura, por favor, a Mateo 6, 8? Ok, dice: no sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. Ahí termina. Ok, gracias, gracias, Geraldine. Ahora sí, Davis, por favor, puedes dar lectura al versículo 9 en adelante. ¿Dónde, Miss? Es que no escucho porque había mucha bulla en mi casa. Sigue viendo. Ya no, le pedía, Davis, ¿puedes dar lectura? No, Danita, tranquila, le pedía a Davis para que dé lectura a Mateo 6 del 9 al 13. ¿Puede? Ok.
Gracias. ¿Puedes, Davis? Davis, ¿estás por ahí? Ok, entonces como no está Davis, allí debes tener algún inconveniente seguramente con... Sí, parece que tiene problemas con su audio. Entonces, Danita, por favor, Mateo 6, del 9 al 13, si fueras tan amable. Ok. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque el poder tuyo es el reino y el poder porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, gracias, Danita. Muy bien, entonces, yo quiero dejar esto bien claro y lo que ha leído, Geraldine también, y dice yo que también aquí Sarela lo compartió en el chat, no sean como ellos porque su padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Bienvenido, Luis, al grupo. Ok, entonces, vamos a continuar. La pregunta es, ¿por qué debemos orar el Padre Nuestro? ¿Cierto? La pregunta de hoy. Y estamos reflexionando en este pasaje y enfoquémonos en el verso 8 que les acabo de leer. Entonces, vamos a ir respondiendo. Cada religión, como vimos al inicio, con las figuras que ustedes han podido ver, con las religiones que hemos podido mostrarles, las pocas que he podido mostrarles, dice, cada religión tiene alguna forma de oración. Oramos porque no podemos evitarlo, necesitamos orar. Y oración viene de una antigua pretensión, o sea, la palabra oración francesa, que convertida a latín significa prex o precarius, que traducido sería rogar, suplicar en una situación precaria, ¿no? Entonces, eso es el significado de la palabra oración. La oración también es universal. Repito, cada religión tiene alguna forma de oración, oramos porque no podemos evitarlo, y la oración es universal. O sea, toda religión que vas a conocer en el mundo tiene una oración. ¿Por qué? Porque habla de una necesidad humana muy básica. Siempre. Otro punto muy importante es porque por la necesidad de plenitud, necesitamos sentirnos plenos, comprendidos, necesitamos ser escuchados o que lo que nosotros estamos pasando o viviendo lo compartamos con alguien que consideramos superior. Y el otro punto muy importante es porque todos tenemos una necesidad de Dios, ¿no? Entonces, las diferentes religiones en el mundo siempre tienen y buscan una necesidad de Dios. O sea, pueden ser muy politeístas, pueden tener, como en la India, un montón de dioses y de cosas por quienes orar, pero siempre hay una necesidad. Por eso la oración es universal. Me gustó mucho lo que encontré mientras analizaba esto de por qué orar, Padre Nuestro. Es lo que dijo San Agustín: nuestro corazón siempre está inquieto hasta que encuentra descanso en Dios. Entonces, nuestro corazón siempre va a estar buscando respuestas, nunca va a estar en paz. Hasta que encuentra su descanso en Dios, siempre va a buscar respuestas. Ok. Muchos de nosotros, incluyéndome, hemos crecido agradeciendo a Dios, veamos, por mamá y por papá. Hemos crecido agradeciendo a Dios por la comida y por los amigos. Hemos crecido agradeciendo a Dios por la salud y el hogar. Muchos otros de nosotros hemos crecido pidiendo cosas a Dios. Y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Y buenos puntajes en las pruebas, ahora que estamos en colegio, ¿no? Entonces siempre vamos buscando, quiero buenos puntajes le hemos pedido obsequios,
que sean muy buenos para Navidad, para mi cumpleaños, siempre, Señor, por favor, provéeme, necesito obsequios. Perdón, acá se estancó. Otra de las cosas que también pedimos a Dios es salud y felicidad. No quiero enfermarme ahora que estamos con el COVID y quiero ser feliz. Y muchos de sus papás, y déjenme decirle con toda franqueza, incluyéndome, siempre oramos porque queremos niños obedientes. Señor, por favor, haz, y yo como mamá, haz que Luis, que Bernabé sean obedientes, y cada vez que nosotros nos sentamos a orar por Beta Teens, que es constante, siempre pedimos que ustedes sean un ejemplo en casa, de que sus padres puedan conocer más a Dios a través de ustedes. Entonces, siempre andamos pidiendo. Y otro punto, bueno, estos son algunas, no son todos, porque sé que hay una lista, la lista es mayor, por un compañero o una compañera de vida, y me estoy refiriendo por un enamorado, por alguien que queramos con quien quieren pasar. Y si ustedes no lo están haciendo, les animo, no para que se busquen un enamorado, porque no están en la etapa, no están ni siquiera para tener enamorado, ni novio, ni nada de eso, porque todavía no están maduros para esa responsabilidad, pero sí es importante que ustedes empiecen a orar por la persona que va a ser su pareja. Pero si ustedes no lo están haciendo, ténganlo por seguro que sus padres sí, ¿no? Si sus padres creen en un Dios que tiene el futuro de ustedes en sus manos y que tiene planes y propósitos con ustedes, están orando por la compañera o el compañero para cada uno de ustedes. Y algo que es muy importante tener claro, chicos, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Desafortunadamente, nuestras oraciones a menudo son como estas, ¿no? Se asemeja a una lista de compras, ¿no? Entonces, cuando vamos a comprar papa, arroz, entonces, cuando nos acercamos a Dios, igual, ¿no? Miren, yo les dije la vez pasada que tenía aquí mi cuaderno de oración, y aquí está. Y tengo mi lista, y les quiero compartir, tengo mi lista de oración, y ahí están ustedes también, ¿no? Entonces, pero, ¿sabe? Dice, muchas veces nuestros pedidos parecen a una lista de compras, y de verdad. Y muchas veces nos decepcionamos porque no encontramos o no obtenemos lo que pedimos. ¿Y saben por qué? Porque no pedimos bien. Y porque creemos que Dios es nuestro solucionador de problemas y no hemos entendido el gran propósito que tiene Dios para nosotros. Y justamente ese es el motivo de estas reuniones. Y esta clase, esta lección, espero que pueda abrir un poco el panorama y entendamos esto. O sea, no creamos que Dios es nuestro saco de respuestas. Y tampoco nos conformemos al hecho de pensar, no, pero sí, Dios dice que sí, después me han dicho a mí que dice que no, y hay veces que dice, espérate un poco, pero tampoco me puedo conformar con eso. Entonces yo tengo que entender cuál es el propósito, por qué debo orar, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Jesús nos enseña a orar de una manera completamente nueva, o sea, yo diría radicalmente nueva. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos es hasta difícil comprender. Porque a veces cuando oramos no diferenciamos a quién tiene que ir dirigida nuestra oración y cómo tenemos que orar. Y oramos por orar. Entonces, yo quiero que entendamos lo siguiente. En el Antiguo Testamento, nadie había llamado a Dios Padre. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, a Jehová, porque se le conocía a Dios como Jehová, ese es uno de sus nombres que aparece, nadie le ha llamado a Dios Padre. Pero Jesús se dirige a Dios como Abba Padre. Esa es la diferencia. Jesús cambia radicalmente nuestra forma
de ver y de acercarnos a Dios. Jesús quiere que vayamos al Padre tal como somos, como niños que suben al regazo de su mamá o de su papá y les hablan con total franqueza. A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo les pregunto una cosa, me encanta cuando le escucho hablar a Dana. Ah, sí, pero no sé, creo que sí. Me encanta, porque es que Dios es así, Dios quiere escucharte tal como eres, no quiere palabras, bien rebuscadas, y que pues me digan, bueno, no quiero cantar porque no tengo bonita voz. Es que a él no le interesa si tienes bonita o melodiosa voz, o si tienes el tono para marcar la voz. A él lo único que le importa y lo único que él necesita de ti, honestamente, es que vayas como un niño y te acerques a él y subas a su regazo y le puedas hablar. C.S. Lewis, a quien también me gusta seguir y leer, y me gustaría que ustedes también puedan leer, dice, la idea de acercarse a Dios en oración es lo siguiente: que sea el verdadero yo, o sea, Bernabé, que sea Dana, que sea Geraldine, que sea Franco, que sea todos los que estamos en esta sala, Davis, o sea, él como es, con todo, con su voz, con su forma y con todo lo demás, quien hable. Que sea yo hablando con mi propia identidad y que seas el verdadero tú con el que hablo. O sea, que sea el Dios que levantó a Jesús y lo resucitó, el Dios que dio vida, el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto con su poder, el Dios que hizo que Jesús viniera, naciera por amor a ti y por amor a mí. Ese Dios que movió esa piedra pesada, ese Dios puede mover también tu piedra, tu obstáculo. Ese Dios es el que tiene con el que tenemos que hablar. Entonces podemos decir que cuando Jesús nos presenta el Padre Nuestro, esta oración es una invitación a la amistad con Dios, con su Padre, en relación con Él, o sea, así como Abraham y Moisés, a caminar con Dios. Yo quiero compartirles algo. Estoy casada con el hermano Lucho, 17 años, ya vamos para los 18. Y aunque ustedes no lo crean, hay cosas que él no necesita decirme, ni yo necesito decirle, para que se dé cuenta lo que me está pasando, o lo que a él le está pasando. A esa relación estoy queriendo que ustedes lleguen y entiendan. Y pueden verlo en sus padres también de repente. No necesitan hablar. Y porque ya saben lo que necesitas. Entonces, caminar con Dios es esa relación. Entonces la oración nos hace una invitación a una amistad. Es hacer una amistad con Dios. Es hablar de tú a tú, acercarnos. Ya no hay barreras, ya Jesús vino, el pecado ya no hay impedimento. Tenemos libertad. Nosotros tenemos que tomar la decisión de generar esa amistad. Y el otro punto, y muy importante, es que Jesús nos enseña, un ratito. Lo que Jesús nos enseña como sus seguidores es a preocuparnos primero que todo lo que hagamos se tiene que hacer en el nombre del Padre. Vuelvo a repetir. Jesús nos enseña como sus seguidores a preocuparnos primero que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el nombre del Padre. Tenemos que estar pensando en su reino y en su voluntad. Por eso, esa es la gran diferencia. Decíamos que hay muchas religiones, que todos tienen oraciones, pero nosotros como cristianos también tenemos una, y es el Padre Nuestro. Jesús nos enseñó, y es el Padre Nuestro. Pero Él nos enseñó porque Él quería que nosotros tengamos estos 3 puntos bien claros.
Y este punto, el tercero que les estoy mencionando, es uno muy importante. Dice, Jesús nos enseña como sus seguidores a preocuparnos primero que todo tenemos que pedirlo en el nombre del Padre, tenemos que preocuparnos por su reino y tenemos que también hacer su voluntad. Antes de dirigir nuestra atención a nuestras necesidades diarias, a mi obsequio, a mi regalo, a mis buenas notas, a mi papá y a mi mamá y a todo lo demás, a mis deudas y a las tentaciones que enfrentamos. No sé si me dejé entender. Si no lo han entendido, por favor, escríbanme al chat. Chicos, lo que Jesús nos está primero mostrando, ¿por qué devorar el Padre Nuestro? Primero tengo que fijar mi atención en el Padre, en ese reino que Jesús vino a instaurar y en su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Lo demás va a venir por añadidura. No significa que no se lo tenga que pedir, porque si tú tienes una relación con Él, no necesitas ni siquiera decirle porque Él ya sabe lo que tú tienes y lo que tú necesitas. Pero si tú estás dirigiéndote a Él, al Padre, en el nombre de Jesús, estás pensando en su reino, y estamos refiriéndonos a hablar de su reino, estamos refiriéndonos a que tienes que leer tu Biblia, a que tienes que orar, a que tienes que tener un tiempo aparte con Él, tienes que compartir lo que hacemos, por ejemplo, cada fin de semana con otros, cada sábado con lo que estás aprendiendo con otros. Eso es preocuparse en su reino. Y sobre todo, tratar que en medio de tu búsqueda a Dios, trates de entender su voluntad para tu vida. Si eso lo estás haciendo, entonces todo lo demás, todo lo que le pidas, incluso antes de que tú tengas necesidad, va a venir por añadidura. Y algo que quiero que ustedes puedan grabarse en sus corazones es lo siguiente, chicos. Si ustedes ven en la parte final, por favor, voy a pedirle a Sarela que me lea donde dice beta, en la parte roja, hay cuatro acepciones. Pues, ¿me podrías leer, por favor, Sarela? Son evangelizar, discipular, afirmar y enviar. Gracias, Sarela. Quizás para los que han entrado últimamente, los que están con nosotros nuevos como Dana, Geraldine, Franco, que se están uniendo al grupo, Matías, que se está uniendo al grupo, por los cuales estamos muy agradecidos. Hay muchos que ya no están en este grupo, que han pasado al grupo de los Zoom porque ya han terminado el colegio. Entonces, el hecho de empezar estos grupos beta, y sobre todo se inició con los teens, que era el grupo de adolescentes, era justamente eso, evangelizar un grupo de chicos, prepararlos, me estoy refiriendo a discipularlos, afirmarlos en su fe, con el propósito de enviarlos. Ese es el fin. Y a ese propósito, y se está refiriendo aquí el punto número 3 que les acabo de leer, cuando dice que nos preocupemos por su reino. Yo no sé de aquí cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos profesionales en salud, pongamos, cuántos profesionales en otras áreas de las ciencias estarán. No sé si de repente en esta sala o en las salas que van a venir posteriormente esté un nuevo ministro, un nuevo decano de una universidad, algún político, algún congresista, de repente hasta está el presidente futuro de este país. Pero lo que importa, chicos, en todo este caminar es que ustedes tienen que tener una relación de amistad con Dios para poder forjar, sin forjar una vida plena de crecimiento y desarrollo, y sobre todo tratar de buscar su voluntad. ¿Qué es lo que quieres para mí? Entonces, el punto es el siguiente. Este grupo no está simplemente para que nos reunamos los sábados. Y ustedes lo saben, estamos así con los sábados por la pandemia. Y a muchos chicos saben que habíamos estado ya saliendo. Habíamos estado saliendo a visitar, habíamos estado llevando el evangelio a otros lugares, ¿no? Pero la pandemia nos sentó. Pero tenemos mucha fe de que cuando esto pase, haya grupos de chicos de aquí y de los Zoom que puedan salir y puedan visitar otros países llevando el evangelio.
Y si Dios te permite salir antes a otros países, tienes que seguir hablando de Jesús. Entonces, vamos al punto amarillo que está en la parte inferior y voy a pedir, por favor, a Franco que me lea ese grabado amarillo que está allí con una flecha. Entonces, como hijos dependientes, podemos mirar con admiración a nuestro Padre, de quien fluyen todas las bendiciones, y preocuparnos por el estado de sus asuntos. Gracias, Franco. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener claro es sus asuntos. Al referirme a sus asuntos me estoy refiriendo justamente a esto, ¿no? A que el hecho de que yo tenga que estudiar de lunes a viernes, a que tenga muchas ocupaciones, no puede quitarme la responsabilidad que tengo como hijo de Dios de también estar preparándome y capacitándome. Porque si no estoy preparada y no estoy capacitada, no voy a poder estar preocupada en los asuntos de Dios. Y si tú estás en esta sala y si tú te has unido a Beta, es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Entonces, Dios te está preparando porque tiene un plan para ti. Y si tú no te pones en la brecha y no te pones a decir, Señor, estoy aquí muy bien, tengo 13 años, tengo 12 años, tengo 15 años, estoy estudiando, tengo muchas tareas, pero quiero servirte. Entonces la mejor forma de servir a Dios es, te va a decir, responde bien tus tareas, pero ten un encuentro diario conmigo, búscame a través de la lectura de su palabra y de la oración. Y por eso es que cada semana se les deja. Si, por ejemplo, lo haces en la semana, lo haces el domingo, durante la semana, puedes ir recordando todo lo que, y de repente recordando el texto bíblico y ir mejorando en tu cambio de actitud para cada semana, para cada día, perdón, durante todos los días. Esa es una forma de prepararse. Y hay algo que quiero también, antes de pasar al siguiente PPT, decirles, chicos, Dios jamás va a llamar a alguien que tenga la vida fácil, a alguien que no estudie, a alguien que no ayude, a alguien que no tenga familia. No, o sea, que no tenga familia me estoy refiriendo a que no tenga preocupaciones, ocupaciones y responsabilidades. Dios siempre llama a su servicio a gente ocupada, gente que está estudiando, gente que está pensando en postular a la universidad, gente que está pensando en qué cosa va a hacer mañana, gente que tiene mucha tarea, gente que tiene responsabilidades de limpiar su cuarto, de ayudar a su mamá. A ellos llama Dios. A Dios no le interesa a la gente vaga, no le interesa porque sabe que no le va a responder. Así que si tú estás aquí, Dios tiene un plan contigo. Así que yo te invito. Y la flechita que va ahí directo, donde dice, Beta, yo te invito a que te prepares. No sé si te vas a quedar en la iglesia de la Ascensión cuando termine la pandemia, no sé a dónde Dios te lleve. Lo importante es que te prepares, que donde estés tengas el reto de servirle a 100%, no a medias. Ok. Entonces, antes de explicar lo que va a ser la tarea práctica para nosotros para esta semana, quiero que quede clarísimo con nosotros, chicos, el hecho de que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos y que sí podemos, sí podemos. Ustedes saben quién era Timoteo, si han escuchado hablar de Timoteo, si no lo investigamos para esta semana, pero Timoteo era un adolescente también. Si no me equivoco, tenía entre 15, 16 a 17 años, era más o menos la edad que tenía. Y saben que tuvo una gran responsabilidad cuando Pablo le dejó a cargo de una iglesia. Y le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, fe y pureza. Y mientras voy a verte, preocúpate, le decía, en la lectura y en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Lee, infórmate, no te quedes, no te conformes. Y lo mismo le digo yo a ustedes. Así que ¿están chiquitos? Sí. ¿Son adolescentes? Sí. Pero Dios te llama y Dios te va a llamar así, a esa edad. Y las mejores decisiones se toman en esta edad. Entonces, nuestra tarea práctica para esta semana es Juan 20, del 19 al 29. Vamos a la lectura y vamos a responder 3 preguntas igual que la semana pasada. ¿Qué versículo de la lectura te llamó la atención? Ahora lo que les voy a pedir, por favor, chicos, es que escriban el versículo que te llamó la atención.
¿Qué le pasó a Tomás? Y de acuerdo al versículo que te llamó tu atención, ¿qué harás esta semana para conocer a Jesús un poquito más? ¿Ok? Entonces, pero quiero que pongan cosas concretas. Y si me pusieron a leer la Biblia y todo lo demás, perfecto. Entonces, pónganme cosas concretas como, esta semana voy a leer, por ejemplo, un versículo del Salmos. Y sí leí un versículo cada día. Por ejemplo, he leído el Salmo 8 y he leído en la mañana y no me va a quitar más que 1 o 2 minutos. Antes de entrar a mi clase, el versículo de Salmos 1, Salmos 2 y apunten, porque eso les va a ayudar a crecer. ¿Ok? Entonces, es importante saber lo siguiente. Este sería nuestro resumen del día de hoy. Que debo orar el Padre Nuestro, porque Cristo en los Evangelios le enseñó esa oración a sus discípulos como práctica y ejemplo para la comunión con Dios Padre. Antes de, yo lo leí, pero voy a pedir por favor a Luis que lo lea. Ok, debo orar el Padre Nuestro porque Cristo en los Evangelios le enseña esa oración a sus discípulos, como práctica y ejemplo para la comunión con Dios Padre. Gracias, gracias Luis. Entonces, chicos, eso tiene que estar bien claro y ya les expliqué en todo el proceso por qué es importante el orar, el Padre Nuestro. ¿Y a quién tiene que estar dirigida nuestra oración? Entonces, quiero ver respuestas rápidas. ¿A quién tenemos que orar? ¿A quién tiene que estar dirigida nuestra oración? Quien pueda abrir su micro me responda, cualquiera. Geraldine. A Dios tiene que estar dirigida nuestra oración. Bueno, tenemos un Dios en 3 personas. ¿A cuál de los de la Trinidad? Muy bien, acá Dana me dice Dios Padre, Sarela me dice Dios Padre. Entonces, ¿a quién? Geraldine, a Dios Padre. Exacto. O sea, quiero que recuerden esto y se les grabe bien. Nosotros tenemos la Trinidad. Es un Dios en 3 personas. Padre, Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que fue enviado después de que Jesús ascendió. Entonces, y todo este proceso también vamos a verlo, vamos a seguir estudiándolo más adelante con las tareas prácticas de la semana, vamos a ir aprendiendo el Padre Nuestro y a la par aprendiendo los pasajes, los temas de la liturgia también. Entonces, tenemos un Dios trino, un Dios en 3 personas, pero nuestra oración tiene que estar dirigida a Dios Padre, ¿ya? Entonces eso no lo olvidemos jamás. Entonces, antes de terminar, yo quería preguntar a los que no han podido, por favor, Luis, si nos puedes compartir sobre, sobre la lección de la semana pasada, como has entrado un poquitín tarde, sobre la tarea práctica de la semana pasada. ¿Qué digo? Sí, sobre la lección práctica de la semana pasada. Sí, o sea, las preguntas de la lección práctica de la semana pasada, si la resolviste o no, o sea, ¿leíste el pasaje? No, no llegué a trabajar. Tu micro, mamá. Ok, yo lo que, vuelvo a repetir, les motivo, por favor, a hacer su devocional, a hacer ese trabajo práctico de la semana, porque es muy importante para crecer y desarrollarnos. Voy a pedirles que lo hagan de preferencia el domingo para que durante la semana lo puedan trabajar. Yo sé que muchos hacen su devocional, está bien, pero es muy importante que este trabajo práctico lo hagan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los evangelios semanales que llevamos en los cultos dominicales. Entonces, es muy enriquecedor poder forjar a través de ellos el desarrollo de nuestro carácter. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a terminar este tiempo con este canto que la semana pasada también lo hemos escuchado, para luego dejarles
con ustedes al hermano Luis. Y al finalizar voy a pedir por favor a Sarela, cuando termina la canción, que nos despida de este tiempo con una palabra de oración. Escuchamos la canción primero. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu
Oramos, Adela. Oramos, Adelita. Amado Padre Celestial, gracias por darnos un día más de vida, por tener salud, por cuidar a nuestros apoderados que trabajan día a día. Señor, te pido que nos des fuerzas para continuar día a día, ya sea en nuestro trabajo o centro de enseñanza. Amén. Gracias, Arela. Amén. Que Dios los bendiga. Ahí les dejo con Lucho para que continúe.